Amén y amén. Les invito, hermanos, para que podamos leer la palabra del Señor. Y estamos leyendo en la carta a los Gálatas. Y vamos a pasar, hermanos, en esta oportunidad al capítulo número 3. Gálatas, capítulo número 3, del versículo 1 al 9. ¿Lo tenemos? Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 3. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hermanos, esta noche el tema se titula Dios nos bendice por medio de la fe. Y ahora, hermanos, hemos llegado al capítulo número 3 y encontramos cómo Pablo sigue escribiendo, en este caso a los Gálatas, con el propósito de hacerles entender el error que han cometido, porque se apartaron, como Pablo lo dijo, del evangelio que él les había predicado, porque habían prestado atención a cierto grupo de personas conocidos como los judaizantes. Estos judaizantes habían llegado a los Gálatas diciéndoles: está bien que crean en Cristo, pero es necesario que ustedes también se esfuercen por guardar la ley. Esto, hermanos, era porque para los judaizantes no era suficiente el haber creído en Cristo para que alguien pudiera alcanzar la salvación. Para los judaizantes era necesario creer en Cristo, pero añadir la práctica de la ley, que si bien es cierto, hermanos, establece normas morales, pero también la ley exigía la práctica de ceremonias, de ritos, de fiestas. La ley exigía, por ejemplo, la circuncisión para los hombres. Y estos judaizantes habían llegado a los Gálatas y les habían hecho dudar
de su salvación, porque decían, no basta solo con creer en Cristo, ustedes tienen que guardar la ley. Y como ya dije, los Gálatas les habían prestado atención y se habían desviado, se habían apartado de la predicación que Pablo les había dado al principio. Es decir, habían caído en el error. Pero como dije, Pablo sigue tratando de argumentar para que los Gálatas recapaciten y se vuelvan del error y que verdaderamente pongan su confianza en Cristo. Pero como vamos a ver acá, hermanos, pudiéramos pensar que Pablo está un poco alterado por la forma en que él se dirige a los Gálatas. Por ejemplo, en el versículo 1 le dice, Gálatas torpes, o como dice la Reina Valera, insensatos. Les está diciendo, ustedes no tienen el discernimiento apropiado. Miren qué fácil ustedes han caído en el error. Cuando alguien, hermanos, es engañado fácilmente, uno puede decir, qué ingenua esta persona, por ejemplo. Pablo prefirió utilizar la palabra, qué torpes ustedes, Gálatas. Usted puede notar cómo Pablo está utilizando un lenguaje bastante fuerte. Y algunas veces, hermanos, uno se pudiera sentir hasta ofendido. Aquí pudiéramos decir que Pablo está enardecido, ¿verdad? Está como indignado. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Como lo dijo Pablo al inicio de esta carta, ustedes, Gálatas, se han alejado de Dios. O sea, no es que le estaban dando la espalda a Pablo, no le estaban dando la espalda a un hombre cualquiera, sino que le estaban dando la espalda a Dios mismo, hermanos, porque se estaban apartando del verdadero evangelio. Pero la intención de Pablo no es humillarlos, no es destruirlos, rechazarlos, sino hacerlos recapacitar, hermanos. A veces uno necesita una sacudida, hermanos, de parte de Dios. No sé si están aquí todavía, hermanos. Pero a veces uno, hermanos, anda tan perdido espiritualmente que uno necesita que lo hagan recapacitar, hermanos. A veces es verdad, uno necesita que lo traten con anestesia, con algodoncito. Pero otras veces lo que necesita, hermano, es que le digan sin anestesia las cosas. ¿O no, hermanos? ¿De verdad? Y en esta carta, hermanos, Pablo habla de esta manera, pero lo hace por amor, hermanos. Aunque habla fuerte, pero fíjese que Pablo simplemente pudo haber dicho, bueno, los Gálatas se están torciendo espiritualmente. Hay que vean ellos cómo salen. Yo ya les prediqué el evangelio. Y simplemente Pablo no les hubiera escrito nada, hermanos. ¿No cree que Pablo pudo haber hecho eso? Y haber dicho, gran esfuerzo que hice yo en irles a predicar hasta allá. Quizás hasta hambre había aguantado, no sabemos, ¿verdad? Y él ha de haber dicho, qué barbaridad, estos ingratos no valoran el esfuerzo que uno hace. Así que hay que vean cómo salen con Dios. Pero Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo, por amor, decide escribirles esta carta para ver si de alguna manera recapacitaban. Pero luego dice el versículo 1, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ahí Pablo utiliza esta palabra, hechizado. En la Reina Valera dice, ¿quién os fascinó? Pero la palabra griega que ahí se utiliza
tiene más aplicación con esta traducción de quién los ha hechizado. En otras palabras, podríamos decir quién los ha embrujado a ustedes, ¿verdad? Ahí, hermanos, implícitamente Pablo está diciendo que había, hermanos, un actuar que viene del mal y que los Gálatas habían sido simples, habían sido sencillos y se habían dejado engañar fácilmente, hermanos. Y por eso Pablo dice, es que no me cabe en la cabeza de que ustedes se hayan apartado del evangelio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Gálatas? Les dice, que se hayan apartado de la verdad. Mire lo que dice a continuación: ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Lo que Pablo está diciendo es, no entiendo cómo es que ustedes tan fácil se han apartado si les ha sido anunciado el evangelio tan claramente. A ustedes se les llegó a predicar de que Cristo fue crucificado para perdonarles todos sus pecados y que ese sacrificio en la cruz era más que suficiente para limpiarles toda maldad. Ese es el evangelio que Pablo les había llevado. Pablo les había dicho, miren, Cristo murió por ustedes porque ustedes estaban perdidos, pero Cristo dio su vida y ese sacrificio es perfecto, ese sacrificio es eficaz. ¿Y quién les había predicado el evangelio a los Gálatas, hermanos? No había sido un líder de Elín Lourdes, que gracias a Dios dicen que los líderes de Elín Lourdes dan bien el estudio en las células. No había sido un supervisor, no había sido un coordinador de zona, no había sido su servidor, ¿verdad? Que, como decimos, se nos lengua la traba por rato, ¿verdad? Había sido el mismo Pablo, hermanos, que era un maestro. Él les había presentado el evangelio con toda claridad y les había presentado a Cristo crucificado y les había dicho, ese sacrificio de Cristo basta para limpiar toda maldad, Gálatas. Y ellos habían creído a ese evangelio, pero luego se apartaron cuando llegaron los judaizantes a decirles que necesitaban más que creer en Cristo, necesitaban guardar la ley. Y Pablo dice, ¿quién los hechizó? No entiendo, no me cabe en la cabeza que habiendo recibido el evangelio tan claramente se hayan apartado de lo que se les enseñó. ¿Qué tal nosotros, hermanos? A veces entran curiosidades por cosas que nos parecen novedosas, pero tenga cuidado lo que usted recibe. Sepa discernir. No se vaya creyendo cualquier cosa solo porque otros la siguen, hermano. A usted también se le ha predicado con claridad a ese Cristo crucificado. ¿A cuántos de nosotros se nos ha predicado a Cristo crucificado, hermano? A todos, ¿verdad? Y hemos creído que no nos salvamos por nuestros esfuerzos, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice el versículo 2: solo quiero que me respondan a esto. Aquí, hermanos, Pablo hará algunas preguntas con las cuales él desea llevar a los Gálatas a reflexionar, a analizar. Y son preguntas contundentes, hermanos, que nos llevan a la esencia del evangelio. Por ejemplo, dice acá en el versículo 2: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje?
Hermanos, cuando Pablo llegó a predicarle el evangelio a los Gálatas, lo que ya dije, Pablo les predicó que Cristo había muerto en la cruz para perdonar sus pecados. Y los Gálatas creyeron en Cristo a través de esa predicación. Y cuando ellos creyeron en Cristo, hermanos, el Espíritu Santo vino a sus vidas, al igual que a las nuestras, hermanos. Usted sabe que la palabra de Dios enseña que somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo. ¿Y en qué momento el Espíritu Santo llegó a los Gálatas? ¿En qué momento el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, hermanos? El Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando creímos. Y entonces Pablo, que les había predicado de la salvación por medio de Cristo, y que en ese momento ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora Pablo les está preguntando: Gálatas, ustedes recibieron el Espíritu, pero contéstenme, Gálatas, les dice Pablo, ¿recibieron el Espíritu por guardar las obras de la ley o porque creyeron en el mensaje de Cristo? Note la pregunta que Pablo le está haciendo a los Gálatas. Y la respuesta obvia que los Gálatas iban a dar era, hermanos, que el Espíritu había sido dado en el momento que creyeron. El Espíritu no les fue dado por guardar la ley, porque en ese momento, cuando ellos creyeron en Cristo, ni siquiera, hermanos, habían llegado los judaizantes que los estaban perturbando con sus enseñanzas ahora. Ellos recibieron el Espíritu, al igual que nosotros, por creer en Cristo, hermanos, por poner nuestra fe en el Señor. Y usted sabe que recibir el Espíritu Santo en nuestra vida es, hermanos, una de las bendiciones más grandes que Dios le puede dar al ser humano. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios mismo, en la persona del Espíritu, viene a habitar en nosotros. Hermano, qué bendición más grande, ¿o no? ¿Cuántos nos sentimos bendecidos por recibir el Espíritu en nuestra vida? Pero Pablo pregunta: ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o por creer? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Los Gálatas, al igual que nosotros, hemos recibido el Espíritu no por guardar las obras de la ley, sino por poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, otra vez, mire, el hermano Pablo, que por amor está escribiendo esta carta, le dice: ¿tan torpes son? Otra vez, ¿verdad? O sea, está fuerte la carta, ¿o no, hermanos? ¿Cómo se sintiera usted que un día yo le diga a usted que usted sí es torpe, hermano? ¿Cómo sintiera usted, verdad, que se siente así bien golpeadito? Pero es que no era cualquier cosa que habían hecho los Gálatas, hermanos. Estaban tirando por el suelo el mismo sacrificio de Cristo, porque estaban ellos apartándose de la fe que habían confesado al inicio, para poner su confianza en sus propios esfuerzos, como lo vamos a ver más adelante. Pero note por qué Pablo le vuelve a decir torpes. Les dice: tan torpes son
después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, o como dice la Reina Valera, ¿verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne. ¿Cómo empezaron la vida cristiana los Gálatas? Empezaron su vida cristiana confiando en la obra del Espíritu Santo. Ustedes saben, hermanos, que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, obra en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, y como dice la Escritura, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero es la obra del Espíritu, hermanos, la que nos va cambiando. Yo le pregunto, ¿por qué ha cambiado usted de como era antes de conocer al Señor? ¿Por qué ha cambiado? ¿Porque el pastor anda detrás de usted vigilándolo? ¿Porque el pastor anda detrás de usted regañándolo? ¿Por qué ha cambiado usted? Sin duda alguna, hermanos, es porque el Espíritu Santo ha estado haciendo su obra en usted. Porque el Espíritu Santo ha estado reprendiéndole cuando tiene que reprenderle. Porque el Espíritu Santo ha estado redarguyendo su vida cuando es necesario hacerlo. Porque el Espíritu Santo es el que le hace anhelar llevar una vida de santidad para Dios. En otras palabras, hermanos, los hijos de Dios somos transformados no porque nos impongan las reglas, ¿verdad?, de una iglesia. Cambiamos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces los Gálatas habían iniciado su vida cristiana confiando en la obra del Espíritu, dejándose moldear por el Espíritu. Pero ¿qué ocurría hoy? Que llegaron los judaizantes, que los judaizantes empezaron a decir: se tienen que circuncidar, tienen que guardar el día sábado, tienen que practicar esto, lo otro. Y empezó, hermanos, aquella lista de normas que ellos tenían que guardar. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema de eso? Que cuando la gente, en este caso los Gálatas, ponía su confianza en guardar esta serie de mandamientos, estaba confiando en su propia capacidad. Porque la gente piensa: si yo cumplo todo esto, voy a alcanzar la salvación. Y realmente, hermanos, es como piensan las personas comúnmente. Y a veces aún dentro de las iglesias evangélicas. Por ejemplo, hay gente que cuando usted y yo decimos que somos salvos, no les gusta escucharlo. Cuestionan y dicen: ¿y usted cómo sabe que ya es salvo? Si usted es un hombre, es una mujer, es pecador igual que yo. Entonces no les gusta cuando nosotros afirmamos que somos salvos. ¿Y por qué no les gusta? Porque la idea que ellos tienen es que la salvación es un logro humano. La idea que ellos tienen es que la salvación se logra a través de nuestros méritos. Y entonces ellos dicen: allá en el día final, Dios va a poner a un lado las obras malas y al otro lado las obras buenas. Y si las buenas pesan más, entonces usted quizás se va a salvar. Así piensa la gente. Y a veces, como dije, aún en las iglesias evangélicas, donde hablamos de que Cristo salva, pero ya en la práctica muchas veces lo que creemos es que la salvación es un esfuerzo humano. Y a veces líderes de célula he oído yo diciendo: tenga cuidado, hermano, no vaya a perder su salvación. Pero ¿qué hay detrás de eso? Que la salvación es un logro humano. Entonces Pablo les dice: tan torpes son, Gálatas, habiendo empezado
con el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse a través de esfuerzos humanos. Hermano y hermana, solo para ilustrarle. Pero la Biblia no habla de pecadotes y pecaditos. Para Dios, pecado es pecado. Y tan pecado es el homicidio como la mentira. Tan pecado es robar como desear la mujer ajena o el hombre ajeno. Tan pecado es una violación como andar levantando chambres. Nosotros somos los que hacemos la diferencia, hermanos. Y el problema de eso, cuando hacemos la diferencia, es que nos cuidamos de no cometer pecados escandalosos a veces, pero no nos cuidamos de andar mintiendo, de andar chambreando. Dice la Biblia, entre las obras de la carne menciona las griterías. Y aquí en la iglesia ni alzamos la voz para cantar, ¿verdad? Saber qué nos agarra. Bien calladito, ¿verdad? Aquí grite, alabe a Dios. Pero aquí no grita, pero en la casa. Allá quiebra los vidrios, ¿verdad? Cuando alza la voz. La ira, dice la Biblia, que es obra de la carne. Entonces, para Dios, hermanos, pecado es pecado. Pero como le dije, solo para ilustrar. ¿Alguna vez le ha pasado que viene para la iglesia y viene peleado con su esposa, con su esposo? No me conteste a mí, ¿verdad? Ahí adentro. Imagínese que en ese momento que viene enojado, o como decimos nosotros, bravo, ¿verdad? Choca el bus y se muere. Se murió bravo. Se murió brava. Y entonces, ¿a dónde va a ir a parar? Porque pecado es pecado, hermano. Entonces, si la salvación depende de nuestro esfuerzo humano, ya perdió, ¿verdad? Pero no depende de nuestro esfuerzo, hermanos. No depende de usted. Depende de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y por eso Pablo les dice, Gálatas torpes, porque habiendo empezado con el Espíritu, hermanos, si uno se deja guiar por el Espíritu, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la carta, el Espíritu nos va perfeccionando día a día. Pero si queremos hacer las cosas en nuestro esfuerzo humano, vamos a terminar mal, hermanos. Sigamos leyendo. Dice acá el versículo número 4. ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano. Aquí, hermanos, o como lo dice la Reina Valera, ¿verdad? Dice que los gálatas habían padecido, porque el creer en Cristo en esa época no era, hermanos, algo tan popular como ahora. Yo ya lo he dicho muchas veces, que ahora cuando alguien se convierte a Cristo, hasta lo felicitan, ¿verdad? Pero en esa época, hermanos, la familia los rechazaba. Literalmente los echaban de la casa, hermanos. Por eso Jesús dijo, sus enemigos serán los de su casa. El padre corría al hijo que se hacía cristiano, y los hijos corrían a los papás. Habían tiempos difíciles. Los gálatas, hermanos, habían vivido experiencias adversas por la fe que habían puesto en Cristo. Pero ahora que se estaban apartando de ese evangelio que les había sido predicado, Pablo dice, o sea que por gusto sufrieron, pues.
por gusto esas experiencias. Pero Pablo les está dando el beneficio de la duda y por eso les dice, si es que de veras fue en vano, ¿verdad? Porque precisamente Pablo les está escribiendo para restaurarlos, para hacerlos volver. Y dice el versículo 5, al darle Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. Note cómo Pablo aquí está mencionando esas bendiciones que Dios da, hermanos. Nuevamente él habla de la presencia del Espíritu Santo entre los Gálatas. Pero aparte de eso, hermanos, Pablo menciona otras bendiciones que Dios da. Y le dice que Dios había hecho milagros entre ellos. Esa era la realidad de cómo Dios había bendecido a los Gálatas. Dios los había bendecido abundantemente, derramando su espíritu y obrando milagros en medio de ellos. ¿Cuántos creemos que la presencia del Espíritu es bendición de Dios, hermanos? ¿Cuántos creemos que los milagros que Dios obra son bendición de Dios? Claro que sí. Pero Pablo les pregunta, esas bendiciones, dice, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Otra vez Pablo, a través de esta pregunta, los está llevando a reflexionar y les dice, hermanos, el Espíritu Santo, los milagros que Dios ha hecho entre ustedes, Dios los hizo porque ustedes guardaron la ley o porque creyeron en Cristo. Los está llevando a reflexionar, hermano. Pablo sabía la respuesta a cada una de estas preguntas. Pablo conocía bien la realidad, ¿verdad? Y es que estas bendiciones de parte de Dios habían venido porque ellos habían creído en el mensaje que Él les había predicado y no por guardar la ley. Versículo 6 dice, así fue con Abraham. Con esa expresión, Pablo está asumiendo que los Gálatas a esas preguntas iban a responder conforme a la realidad, ¿verdad? De que las bendiciones habían venido por la fe. Entonces Pablo dice, así fue con Abraham, ¿verdad? O sea, así también con Abraham. ¿Y qué es lo que ocurrió con Abraham? Dice acá, creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Usted sabe que el tema de la justificación es un tema que Pablo ha mencionado acá y que se refiere, hermanos, a ese acto por el cual Dios nos declara sin culpa. Dios, hermanos, por medio del sacrificio de Cristo, nos limpia de toda culpa y nos declara justos. Pero ahora pone el ejemplo de Abraham, que a él también se le declaró justo. Pero ¿cuál fue la base que Dios tomó para declarar a este hombre justo? Pablo está diciendo, fue por la fe. Nosotros, hermanos, la mayoría que estamos acá, conocemos un poco la historia de Abraham, ¿verdad? De que Abraham, hermanos, estaba casado con una mujer llamada Sara, que era estéril. Ambos eran de avanzada edad. A Sara ya le había pasado
su etapa fértil, ya le había pasado hasta la menopausia, todo, hermano, ya humanamente Sara no podía tener hijos. Pero Dios le dice a Abraham: de ti haré una gran nación y tendrás descendientes como las estrellas del cielo, como la arena del mar. O sea, Dios le estaba diciendo: tu descendencia será incontable, será tan pero tan grande que no se podrá contar. Pero hermanos, se lo estaba diciendo, como dije, a un hombre viejo, a una mujer estéril. Pero Abraham decidió creerle al Señor. Abraham dijo: no importa que yo esté viejo, no importa que mi esposa esté vieja, que haya sido estéril toda la vida, si Dios dice que va a dar hijos y que nos va a dar gran descendencia, yo le creo, dijo Abraham. Y esa fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿qué está trayendo Pablo acá? Él está trayendo un argumento bíblico a los Gálatas, un argumento del libro de Génesis, para decirles: hermanos, las bendiciones que Dios les ha dado a ustedes, así como fue con Abraham, no han sido por guardar la ley, sino por creerle a Dios. Porque recuerde que cuando Dios llama a Abraham, faltaban todavía más de 400 años para que Dios diera la ley. Es más, para que no nos vayamos tan lejos con la ley, vámonos al punto de la circuncisión, que es, hermanos, uno de los puntos más relevantes en esta carta. Y por eso a los que llegaron a perturbar a los Gálatas se les menciona pues como judaizantes, o también como los de la circuncisión. Usted sabe que la circuncisión se le dio a Abraham de parte de Dios, pero aún la circuncisión a Abraham se le dio después de haber sido llamado y después de haberle creído a Dios. O sea, antes de cualquier práctica de la ley fue la fe. Y por esa fe es que Abraham, hermanos, fue declarado justo. Entonces Pablo está argumentando para que los Gálatas y nosotros esta noche comprendamos que las bendiciones de Dios, ¿verdad?, incluida la salvación, se reciben por la fe y no por guardar las obras de la ley. Leamos el versículo número 7. Dice: por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Estamos aquí, hermanos? Si usted ha leído el Evangelio de Juan, usted recordará que Jesús tuvo una conversación muy fuerte con los judíos. En San Juan capítulo 8 el Señor llegó a decirles: ustedes son hijos del diablo, les dijo. Ya han leído esas palabras, ¿verdad? Palabras fuertes de Jesús. ¿Y saben por qué el Señor les dijo esas palabras? Porque los líderes religiosos, ellos argumentaban diciendo: nosotros somos descendientes de Abraham, somos del linaje de Abraham, somos herederos de las promesas de Abraham. Pero el Señor les dice: no, ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Y Pablo, hermanos, habla mucho de esto, por ejemplo, en su carta a los Romanos también. Pero aquí Pablo está enseñando
que los verdaderos descendientes de Abraham no son según la carne, ¿verdad? Y por eso, hermano, la gente ahí anda buscando, es que mire, yo soy el 0 punto no sé cuánto judío, fíjese, porque desciendo de no sé qué antepasado que era judío. Pero eso no le vale de nada, hermanos. Usted puede ser 99% judío si quiere, pero mire lo que dice la Escritura, que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe en Cristo, hermanos. Porque Abraham le creyó a Dios, y aquellos que son verdaderos hijos de Abraham también le creen a Dios. Entonces no hay de qué jactarse en la carne, hermanos, porque es a través de la fe que Dios derrama sus bendiciones. Y dice el versículo número 8: en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Mire qué tremendas las palabras que está utilizando Pablo acá, porque él dice, primero, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios, oiga, justificaría o salvaría por la fe a las naciones. Note esto. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo el plan salvador de Dios siempre fue para todas las naciones, hermanos. Porque a veces uno piensa que el plan de Dios solo era Israel. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que desde el libro de Génesis, hermanos, o sea, piense, nos estamos remontando a miles de años en el tiempo. Dios ya tenía un plan de justificar a las naciones por la fe, no por la ley, por la fe, es lo que está diciendo Pablo. Y por eso, qué tremendo, hermanos, como ya estaba este plan de parte de Dios de justificar, ¿verdad?, las naciones por la fe, dice, anunció de antemano el evangelio. ¿Qué significa evangelio, hermanos? Significa buenas noticias. Y lo hemos comentado acá, que estas buenas noticias lo que nos anuncia es que para el ser humano muerto en sus delitos y pecados, muerto espiritualmente, hay esperanza de vida eterna por medio de la fe en Cristo. Esa es la buena noticia, hermanos, que no importa cuánto una persona esté esclavizada por el pecado, si pone su fe en el Señor, sus cadenas de pecado son rotas. El Señor quiebra el yugo de esclavitud, lo hace libre y lo declara justo. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. Y aquí dice que a Abraham, fíjese, a Abraham se le predicó el evangelio. Claro, no se le dieron todos los detalles, ¿verdad? Pero usted, por ejemplo, recuerda cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, a Isaac, y Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac, el que amas. Eso, hermanos, era una figura de lo que Dios iba a hacer por nosotros. ¿Se recuerda? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Cuando lo iban a sacrificar, el Señor envía un ángel y le dice, ya no lo mates, ahí hay provisión para que sacrifiques. Y Dios proveyó, ¿verdad?
Hermanos, Abraham no conocía todos los detalles, pero ¿dónde está la revelación del evangelio acá? En la parte que sigue. Dice que se le anunció de antemano el evangelio a Abraham, y por eso, hermanos, se le dijo: oiga, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Aquí no dice: por medio de ti será bendecido Israel. Dice: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque del linaje de Abraham vino nuestro Salvador, que es Cristo. De su descendencia vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted sabe que no importa de qué nacionalidad sea una persona, si cree en Cristo, sus pecados son borrados. Si cree en Cristo, esa persona tiene vida eterna. Si cree en Cristo, esa persona es pueblo de Dios. Entonces, aquí está la promesa. Y dice que desde Abraham, ¿verdad?, se predicó el evangelio, y que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 9. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. O como dice la Reina Valera, el creyente Abraham, ¿verdad? Pero mire qué tremendo. Le está diciendo Pablo a los Gálatas: Dios a ustedes los ha bendecido, dándoles el Espíritu, haciendo milagro entre ustedes y muchas otras cosas más, hermanos. Pero Pablo les dice: Dios los ha bendecido a ustedes, así como al padre Abraham, pero no lo ha hecho porque guarden las obras de la ley, sino que Dios, dice acá, hermanos, bendice a aquellos que viven por la fe. ¿Está claro o no está claro, hermanos? ¿Y cuál es la bendición más grande que hemos recibido? La salvación, hermanos. Es que no merecíamos nada. Nosotros somos los que a veces nos desorientamos, perdemos el rumbo y nos alegramos más cuando nos regalan una camisa, y no nos alegramos así cuando recordamos lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Pero la bendición más grande que tenemos es la vida que el Señor nos ha dado. Y dice aquí que Dios bendice a los que viven por fe. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo acá? Y con esto cierro. Está hablando de la salvación, hermanos. Ese es el tema de Pablo. Y lo que le está queriendo decir a los Gálatas es: hermanos, Dios a ustedes no los salvó por guardar las obras de la ley, los salvó porque creyeron en Él. Entonces, si Dios los salvó por creer en Él, ¿por qué están apartándose de esa enseñanza? Hermanos, no confiemos en nuestros propios esfuerzos. No seamos como los Gálatas, que empezaron en el Espíritu, pero iban a terminar en la carne, ¿verdad? Queriendo salvarse por esfuerzos humanos, cuando realmente la salvación viene por creer en el Señor. ¿Cuántos hemos creído en Él, hermanos? Entonces usted no dude de su salvación. Si sabe que necesita mejorar en algún área, siga orando, buscando la ayuda del Espíritu Santo, y usted verá que con la ayuda del Espíritu usted puede vencer cualquier hábito pecaminoso. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Y como iglesia, hermanos, yo le invito para que agradezcamos a Dios, porque Él nos ha bendecido abundantemente, dándonos la salvación. Nos ha bendecido abundantemente, dándonos el Espíritu, hermanos.
nos ha bendecido abundantemente, haciendo milagros en nuestras vidas, obrando a nuestro favor. Pero todo, hermanos, lo ha hecho porque hemos creído en Él. No es porque usted y yo seamos perfectos, hermanos, no lo somos, pero hemos creído en Él. Hemos creído en Él. No ponga su confianza en usted mismo, en usted misma, no. Esta noche dígale: Señor, te doy gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Dígale, porque solo por ese sacrificio mis pecados han sido perdonados. No había manera que a través de mis propios esfuerzos yo alcanzara la salvación. Pero Señor, yo he creído en ti, que tú derramaste tu sangre para limpiarme, para perdonarme. Gracias, Señor. Gracias por bendecirme abundantemente por medio de la fe. Esta noche quiero invitar también, si hay alguien en medio nuestro que necesita venir a Cristo por primera vez, o si alguien necesita reconciliarse, hoy es un buen momento para que lo haga. El Señor le da la oportunidad esta noche, porque Él es grande en misericordia. Y Él da esta oportunidad para que usted pueda poner su confianza, su fe en Él. ¿Hay alguien esta noche que viene a Cristo por primera vez o se reconcilia? Levante su mano bien en alto, en señal que viene a Cristo, en señal que pone su confianza en Él. Usted que sabe que por méritos propios nunca podrá alcanzar la salvación, pero sabe que aquí está Cristo, que murió por usted para limpiarle. Levante su mano. ¿Hay alguien que quiere venir a Cristo por primera vez o quiere reconciliarse? ¿Hay alguien? No sé si esta vida desea hacerlo. ¿Habrá alguien que hoy quiere rendirse a Cristo? Levante su mano bien en alto si hay alguien. Venga al frente si usted va a reconciliarse. Venga a Él esta noche si hay alguien. Queremos orar por usted. Hoy puede venir aquí y decirle: Señor, yo creo en ti, que eres el único que me puede limpiar, que me puede justificar, que me puede perdonar. ¿Hay alguien esta noche que viene a Cristo por primera vez o se reconcilia? Levante su mano bien en alto. Hago ya la última invitación. Pero si usted sabe que necesita venir a Cristo, levante su mano. Vamos a orar por usted. Pero si nadie, hermanos, damos gracias a Dios por su gran misericordia. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por habernos mostrado ese amor tan grande y concedernos, Dios amado, este privilegio de ser justificados por la fe. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.